Ser Deportivos, Región de Murcia. Victorio de Aro. Ya estamos aquí, familia, ¿qué tal? Muy buenas, feliz 2026, feliz año, espero que estén bien, que hayan disfrutado de los polvorones, de los turrones y de pasar tiempo libre con la familia. Vamos a ponernos manos a la obra porque vuelve el fútbol este fin de semana y tenemos un montón de cosas que contar, que apuntar y que repasar. Vamos a estar pendientes del Real Murcia, vamos a estar pendientes del Fútbol Club Cartagena, vamos a hacer un repaso a lo que va a ser el fin de semana, donde, insisto, vuelve el balompié en la segunda y la tercera federación, grupo cuarto y grupo 13, respectivamente. Vamos a estar también pendientes del baloncesto, donde tiene partido UCAM Murcia, Gran Canaria, Caesa Seguros Cartagena en casa, Zona Global Geris también en Alcantarilla, en un fin de semana, como decía Tony López, marcado por la Supercopa de Fútbol Sala que se juega en Mallorca, donde va a estar el vigente campeón Jimmy Cartagena. Entre tanto, insisto, donde vamos a estar pendientes de todo. Ya saben que nos pueden seguir, como siempre, en directo a través de toda la frecuencia modulada de la SER en la región de Murcia. Estamos también en la onda media, estamos también, y gracias por escucharnos a través de la app de la cadena SER, en directo y en diferido, por supuesto, también en los dispositivos y plataformas para ello, desde Apple Podcast, iVoox o Spotify, y también canal de YouTube Cadena SER Región de Murcia, donde estamos hasta las 4 de la tarde con todo preparado. En este 2026 nos ponemos manos a la obra con el Ser Deportivos. Venga. Vamos a empezar con el fútbol, vamos a empezar con el Real Murcia, porque los pimentoneros ya están en marcha desde esta semana. Adrián Colunga y el descanso, decía el técnico betense, que les ha venido fenomenal a sus futbolistas de cara a la vuelta después del paro. El equipo venía con una carga de minutos muy alta, semanas muy intensas con doble partido, jugadores con muchísimos minutos encima, y yo creo que vienen muy bien, sobre todo a nivel de recuperación. Y han llegado como motos, la verdad que se nota, ¿no? Al final descansar también forma parte del entrenamiento y más de las semanas que llevamos, así que sí, 100%. Y es que el Real Murcia llegó físicamente exhausto a la segunda parte, el día de la Europa, exhausto contra el Sabadell, como le ocurrió también en la segunda parte del Cartagonova, porque los partidos de Copa del Rey entre semana pasaron factura, sumadas a las constantes bajas que tenía la plantilla pimentonera, por lo que no es de extrañar que evidentemente le haya venido bien para coger aire este parón. El tema ahora es que el Real Murcia, o lo que tiene que hacer, es intentar mantener esa dinámica positiva del ya famoso efecto Colunga. Por cierto, gracias a todos los que durante estas vacaciones habéis tenido un ratito para hacerme un guiño por aquel mote que pusimos allá por finales de octubre y principios de noviembre, y que evidentemente no pensábamos que fuera a tener ni tanto tirón, ni que evidentemente fuera a significar tanto. 19 de 24 puntos, con Adrián Colunga lleva este Real Murcia, o lo que es lo mismo, 6 victorias, un empate y una derrota en Liga, sin contar los 2 pases de ronda en Copa del Rey, hasta llegar, dar la cara y terminar cayendo ante uno de los gallitos de primera división como es el Real Betis. Por eso la incógnita ahora va a estar en si el Real Murcia mantiene la inercia, si se mantiene ese estado de forma espectacular, y sobre todo en algunas posiciones que han sido clave en esta primera parte de la temporada, como por ejemplo en el lateral, con Jorge Mier, que ha estado muy bien, con un nivel escandaloso de segunda división, sumado a David Vicente, que todo lo hace bien, siempre es diferente, siempre va al ataque, y el año pasado fue el mejor lateral derecho de la categoría por algo, no por casualidad. Y por la izquierda está Cristo, que hay que reconocerlo, ha ido de menos a más y que está en un muy buen estado de forma. Se ha deshecho hoy en elogios Colunga con los 3 laterales que están para jugar y que son diferenciales, sobre todo los 2 primeros. En defensa, con Héctor Pérez renovado como acompañante de Alberto González, parece que le tiene ganada la partida a Anchón Jasso, por lo que hay que reconocer que le ha costado mucho adaptarse al navarro en este año y medio en Murcia, sumada a la grave lesión de rodilla que le ha tenido 3 meses en el dique seco. Lo cierto es que está muy pero que muy bien el eldense, mucho antes del Cartagonova, y ahora les contaremos cosas. De la portería y de cómo ha recuperado su nivel Gazzaniga, sobre las palabras, sumada a la baja de Diego Piñeiro, que tiene unas molestias y que por cierto no va a poder estar en Sanlúcar. Hay que hablar también de la medular, donde sí que Isi Gómez debe liderar esa posición. Más aún cuando Antonio David no termina de recuperarse del todo de sus problemas de salud, que aunque no se han terminado de ir desde que llegó a Murcia, es verdad que sí que va mostrando sensaciones, aunque no termina de estar al 100%.
aunque sí que ha estado bien Sekou. Es verdad que se le suma la larga baja de Mollita, que tampoco va a poder estar en Sanlúcar porque no quieren correr riesgos. Y por cierto, están mosqueados en el Murcia con el Isi en los plazos de recuperación del centrocampista sevillano. Y Colunga, que hace bien, pues hasta que no esté al 100%, pues no le pone. Pero en el Murcia, claro, si iba a estar para allá, si iba a estar para el Cartagonova, si iba a estar para principios de diciembre, si iba a estar para, pues 2 de enero. Y no va a estar todavía Mollita. Veremos qué tal en las bandas el conjunto grana, por cierto. A ver qué tal se le da el 2026 a Álvaro Bustos, que hay que pedirle más. A ver cómo se adapta esa segunda línea a Alex Salk. ¿Qué tal Juan Carlos Real, que ha quedado relegado? Veremos a ver el papel de un Pedro León, que últimamente dejó muy buen sabor de boca, porque Zeca está inoperante con sus problemas de rodilla, y aunque sí que tuvo minutos contra el Betis y tal y cual, y ahora les contaremos, hay trabajo en esa posición. Y arriba con Flacus y Pedro Benito, el papel que queda a priori está resuelto. ¿Pero qué está mirando? 3 de la tarde, 26 minutos, podemos decirlo ahora, en el mercado el Real Murcia. Ahora mismo sigue muy de cerca las posiciones de extremo, de defensa central y de centrocampista. 1 o 2 extremos, donde, si os parece, vamos a hablar del tema Xavi Moreno. Que yo servido está un poco desconectado el día 20 de diciembre, pero con unas llamadas publicamos en redes sociales la siguiente información que a día de hoy sigue vigente. Que reconocimos que se habían producido contactos entre el Valladolid y el Murcia por Xavi Moreno. Sin embargo, pese a que existía el interés, las partes no se pusieron de acuerdo, no lograron ponerse de acuerdo y que no estaba cerrado. A día de hoy, 2 de enero, sigue vigente. En todo momento hemos sido prácticamente los únicos en arrojar la luz sobre este tema. Y después de algunos contactos que se han mantenido hoy, a día de hoy la operación todavía puede hacerse, todavía sigue viable. Ni el Murcia ni el Valladolid han descartado la posibilidad, pero todo sigue muy abierto y hay más clubes. Y probablemente también esperen a otros extremos más en el mercado, aunque se demore a lo largo de los días la operación. Insisto, porque están sondeando, están viendo y hay operaciones que van a surgir para los últimos días. Otra posición. En noviembre les contamos que el Murcia había pedido informes de defensas centrales y que la idea era incorporar a 2 piezas. ¿Qué ocurrió? Que semanas después Héctor Pérez terminó de dar un paso adelante. Sobre todo el día donde en el Murcia se encandilaron en él. Hay que decir que apostaba todo el mundo con él, que desde verano dinámica primer equipo, pero el día donde demostró su jerarquía fue en Antequera. Bastante antes del derbi, por cierto. Y ahí el Murcia decidió que había que renovarle, que había que estar por él y que era un activo básico y principal para el futuro en la categoría. Así que con Alberto González, con Héctor Jasso y otro central que el Murcia está buscando y que está sondeando, a priori se va a mantener la defensa. Lo que podemos contarles ahora mismo, insisto, es que el Murcia está tanteando diferentes centrales o jugadores que pueden jugar tanto de central como de medio centro, porque, insisto, también se está buscando esa posición, central y medio centro, y ha tocado a 4 o 5, ¿eh? Nos consta, y sabemos que hay algún nombre del que se ha sondeado. Ahora bien, aquí a nosotros, pues hasta el momento a donde nosotros nos da, no nos gusta, no me apetece, vaya, por nuestra ética profesional dar nombres porque sí. Porque evidentemente ahora mismo Murcia quiere sondear, quiere retocar, quiere valorar y quiere barajar. Y tiene una lista, puede tener 10, 12 nombres y al final se puede quedar con 4. En fin, y más cosas. Ahora mismo se le avisó a Andrés López que tenía que salir esta semana. Lo contamos además. Es ficha sub-23, así que a priori no había problema. Y hablábamos antes del buen nivel de los laterales. Es por eso que el Real Murcia ha renunciado a día de hoy a fichar un lateral zurdo. No quieren gastar una ficha senior en una posición donde tienen cualidades de sobra. Vamos a poner un caso concreto, el de Juanmi Carrión. Buen futbolista, ex lateral del Real Murcia. Buen lateral, insisto, que está en Sofía, en el CSKA 1948 de la primera división búlgara. Y que está jugando menos de lo que le gustaría, evidentemente. Allí tiene contrato, se le pagó traspaso por él a la Antequera. Y claro, evidentemente está en una situación privilegiada y en un salto cualitativo en una primera división europea. El Murcia, por la situación que le hemos contado, y porque lo puedo decir de buena tinta, de primera mano, el Murcia no ha preguntado por él. Y ahora mismo, evidentemente, la planificación del jugador, que también lo puedo dar, después de hurgarlo, revisarlo y rebuscarlo, no está, insisto, el Murcia en la posibilidad de gastar una ficha senior en un futbolista así, en un lateral así. Y el jugador, insisto, le tiene mucho respeto al club, le encantó su paso, pese a que no tuvo todo el protagonismo que quería, le encantó el club del Murcia, pero de venir a España entiende que las condiciones ahora mismo, a 2 de enero,
sería en segunda división y es totalmente loable. Así que, evidentemente, ahora mismo el Murcia lo tiene todo parado. ¿Qué pasa? Que en el Murcia van a dar salida a Andrés López Carmona, que consideran que con lo que hay está bien, que si tuvieran que incorporar un cuarto lateral según su planificación, ya ha debutado y dejó buen nivel Cayode. Pero eso no quita que en un futuro, a lo largo de las próximas semanas e incluso meses, pueda venir un jugador extranjero sub-23 con dinámica filial de mercados internacionales y que no sea incluso ni siquiera para el primer equipo. ¿Me explico? Pero ahora mismo no se contempla buscar un lateral. Claro, esto a 2 de enero. Que en el mercado se te lesiona a alguien, tocamos madera, tienes que rehacer toda la planificación. Pero ahora mismo eso es lo que piensa el Real Murcia. Pero claro, tendría que salir gente. Va a tener que salir gente. Hablando de mercado, hablando de fichas, el centrocampista es el que puede jugar de central, los extremos. Lo que pasa es que el Murcia quiere esperar y que haya jugadores que den un paso adelante, que quieran más protagonismo y que por tanto pidan salir. No tendría sentido salir, echar a un lado un futbolista con contrato que te va a costar dinero sacarlo y que puede tener cartel. Lo digo por diferentes casos que tiene la plantilla, que aún no han rodado, que apenas han tenido minutos o que no cuentan del todo con la confianza del técnico. Sí, venga, vamos a hablar de Zeca si queréis, pero hay muchos más, que he visto mensajes a lo largo de estos días de gente que nos preguntaba. Claro, el caso de Zeca, por ejemplo, el Murcia no le va a poner el cartel de que se tiene que ir. Es que igual el futbolista quiere dar un paso adelante. Es que igual el futbolista, si ve que vienen otros extremos y que no se termina de contar con él, busca otra cosa. El Murcia sabe que puede ser diferencial, pero sabe que por H o por B, por lesiones y por falta de... pues no ha terminado de rodar en el Murcia. Y aunque más o menos el conjunto grana tenga una idea de lo que quiere hacer con él, van a esperar a ver lo que avance el mercado y lo que puede ocurrir o no, porque es futbolista a todos los efectos del Real Murcia. Pero entre tanto, mercado arriba y mercado abajo, ahora mismo lo que tiene por delante el Murcia es la vuelta a la competición doméstica. Después del parón, ahora que se abre el mercado, que las mentes están difusas, es importante garantizar 3 puntos para seguir con la magnífica racha y evidentemente para mantenerse arriba en este grupo tremendamente igualado. Se va a medir contra el Atlético Sanluqueño, donde espera domingo 9 de la noche en un partido complejo para Colunga sacar 3 puntos. Esto espera del rival. Preparamos los partidos para ganar. Es verdad que es un equipo que tiene buenos jugadores, es un equipo que, bueno, ahora con el cambio de entrenador no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Si es verdad que, bueno, al final si está Coque ahí, pues podemos tener alguna referencia de lo que van a poder hacer. No va a ser un partido sencillo, el primer partido después de las vacaciones. Tenemos que pensar en nosotros mismos, en cómo tenemos que defender, cómo tenemos que atacar, tenemos que ir a ganar. Lo de siempre de mirarse a sí mismo es evidente y lo ha demostrado el Murcia, que si se fija en sí mismo las cosas le pueden salir. Así está la racha. Y un Atlético sanluqueño que efectivamente cambió de entrenador hace pocos días, destituyó a José Manuel Pérez, estaban vicecolistas a 5 puntos de la salvación y era algo, entre comillas, previsible por la situación del club, pero con sorprendente apuesta. Dani Casas, entrenador del juvenil de Liga Nacional hasta el primer equipo, da el salto, junto, es decir, a un cuerpo técnico de Coque Andújar, Alonso Bravo y Pablo Pulido, gente de la casa en definitiva. Y hablaba Colunga, lo hemos escuchado, de los jugadores del rival, porque evidentemente Zequio, Satoca son futbolistas reconocidos en la categoría. Satoca, por ejemplo, aquí en el Chiclano el año pasado. Y aunque la dinámica del equipo es muy mala, segundos por la cola, cualquiera se atreve a decir, después del paro, ojos negros tienes, como dicen en mi pueblo. Porque la sensación es que es una categoría muy complicada, que cuesta mucho ganar fuera de casa y que el Murcia tiene por delante esa tarea de hacerse valer, que no es poca cosa. Y otra de las tareas, 3 de la tarde, 33 minutos, que tiene en mente el Real Murcia es en la que ya trabajan concienzudamente, es la de cuidar el terreno de juego para toda la temporada. Lo hemos contado esta mañana en la web de la cadena SER. Estas semanas pasadas se realizó la resiembra en el feudo pimentonero, pero los incesantes días de lluvia han provocado que haya que dedicarle más mimo de la cuenta al césped para que esté en perfecto estado. Por tanto, el Real Murcia ha entrenado esta semana lejos de su casa. Insisto, lo hizo en la Universidad de Murcia, lo hizo en Cejín el miércoles y lo hace hoy, o lo ha hecho hoy, mejor dicho, en Mula. Porque el técnico betense ha dado el visto bueno, el check, a entrenar en otros sitios durante esta semana por un caso puntual e importante como es este. Y de hecho el equipo mañana va a viajar por la mañana dirección a Andalucía y va a parar a entrenar en Granada antes de seguir su viaje. Algo que a priori es poco habitual, porque lo que venía haciendo el Real Murcia es entrenar en su estadio y coger camino, hacer parada para comer y seguir a tierras andaluzas, donde ya ha jugado varias veces y en los últimos años, evidentemente. Ha cambiado la dinámica. Por la mañana salen, paran en Granada, entrenan y vuelven. Y siguen con la marcha. Insisto, es una forma diferente para la expedición, pero es evidente que es un caso puntual para cuidar el terreno de juego. Porque al margen de lo que ocurra contra el Atlético Sanluqueño domingo por la noche, los pimentoneros van a entrenar la semana que viene en Pinatar Arena,
que también ha estado estos días en periodo de resiembre, por eso evidentemente ha buscado estas alternativas el Murcia, con la intención de que el domingo 11 el verde de la Casa Pimentonera esté en el mejor estado posible para recibir al Hércules en el primer partido como local de 2026. Hasta aquí la información del Real Murcia, 3 de la tarde, 35 minutos a la vuelta. Más deporte, a la vuelta hablamos del Cartagena. Aquí seguimos, Ser Deportivos Región de Murcia, donde además estábamos pendientes del Real Murcia. El otro equipo que juega y lo hace mañana en la capital de España es un Cartagena que tiene bastante urgencias, con ganas de olvidar el 2025, diría yo. Radio Cartagena, Alejandro Moya, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Victoria? Muy buenas. No sé si coincides conmigo en ese titular. Bueno, obviamente con ganas de... Han pasado cosas negativas en el 2025, eso es una realidad innegable. Para empezar, el descenso y bueno, y todo lo que fue la segunda vuelta de la temporada pasada, que fue absolutamente para el olvido. Es verdad que desde el verano hasta acá pues ha habido ciertos rayos de esperanza, ¿no? Con bueno, un arranque muy bueno de la temporada. Luego es verdad que no ha acabado el 2025 de la mejor manera, aunque bueno, sí lo pudo hacer un poco, digamos, con ese último trago que fue la victoria contra el Juventud Torremolinos antes del parón navideño, pero bueno, sí que es verdad que sigue, no es el mejor año desde luego de la historia del fútbol en Cartagena, por el descenso, por toda la incertidumbre que sigue rodeando a ese proceso de compraventa. Ya sabemos, ya lo hemos contado aquí, que ya hay visto bueno del CSD, de hecho dimos la primicia nosotros, que estaba ya el permiso del Consejo Superior de Deportes, pero bueno, todavía hay muchas cosas en el aire, hay que publicar la auditoría de cuentas de la pasada temporada. Alejandro Rivas creo que todavía tiene muchas cosas que decir, así que bueno, de momento que iba con a decirlas, cierta incertidumbre. ¿no? Si no me equivoco, que iba a decirlas, que él dijo públicamente que iba a dar una rueda de prensa. Dijo antes de Navidad, cuando estuviera todo solucionado. Es verdad que no ha estado solucionado antes de Navidad. Entiendo que no se puede demorar mucho más allá de estas fechas. Entiendo también días complicados para todo el mundo y donde la atención mediática, pues bueno, va un poco distinta a las semanas normales. Yo creo que de aquí a la vuelta a la normalidad, digamos ya, ¿no? A partir del Día de Reyes, pues no puede demorarse mucho Alejandro Rivas, que por otra parte es cierto que tampoco está hablando demasiado con los medios, está guardando bastante silencio, así que bueno, creo que todavía hay muchas preguntas en el aire y que tendrá que intentar al menos responderlas, pues me imagino que en las próximas semanas. Totalmente. Fíjate, por un lado lo institucional, por otro lado, si te parece, vamos a lo deportivo, porque claro, la dinámica también en la deportiva, pese a que cierras con buen pie ganándole al Juventud de Torremolinos, también es para olvidar el último mes de competición, ¿eh? Sí, el último mes y medio, diría yo, sí. Mes de noviembre y la mitad de diciembre, ¿no? Que es verdad que han sido ahí 6, 7, 8 jornadas, ¿no? En las que el equipo pues no ha terminado de conseguir resultados, en gran parte creo que fueron en 8 partidos solamente 2 victorias, si no recuerdo mal, y un empate, y 5 derrotas, me parece que eran los números, no, 2 empates y 2 victorias, 4 derrotas. Pues es verdad que no ha acabado de la mejor manera el equipo y sobre todo por las sensaciones que dio. No estuvo fino en general el Cartagena en ese tramo final de competición. Vimos partidos muy, muy malos, como el choque contra el Real Murcia, como el partido contra el Nástic Tarragona, que para mí fue sin duda el peor de la temporada, un equipo absolutamente inoperante. Vimos algún brote verde ya ante el Juventud Torremolinos, que por otra parte es un equipo pues bueno, que está llamado a estar abajo y encima jugando fuera de casa, pues lo tiene complicado en un estadio como el Cartagonova. Pero bueno, vimos ya un equipo que bueno, que por lo menos empezó a recordar al del arranque de la competición, que nos maravilló en esas primeras 7-8 jornadas en las que se ponía en la zona alta y conseguía muy buenos resultados, además goleando en muchos de esos partidos. Queda todavía mucho y habrá que ver el choque de mañana. Creo que para mí es una prueba de fuego, a las 2:15 en el Estadio de Santo Domingo. A ver, además desplazamiento, creo que el día y la hora son buenos de varios aficionados albinegros, hay un autobús, van a ir muchos también en coches particulares, se han agotado incluso las entradas que haya mandado el Alcorcón hasta Cartagena.
Cartagena, y un Javi Rey que además hablaba hoy tras el entrenamiento, el último de la semana, antes de partir hacia tierras madrileñas, de que ese parón de Navidad pues le ha venido bien al equipo, que como comentábamos no había terminado el año de la mejor manera posible. Bueno, la verdad es que nos vino muy bien el parón, nos llegó en el mejor momento. Sí que es cierto que el último mes, el mes de diciembre, fue un mes complicado. Tuvimos ahí esas 2 derrotas consecutivas con Murcia y Nastí de Tarragona. El partido del Torremolinos nos vino muy bien para acabar esta primera parte de la temporada con una victoria, 3-0 de manera contundente en casa. Nos hacía falta resetear, cargar pilas, limpiar la mente y a partir de ahí empezar otra vez a trabajar como hicimos la semana pasada. Bueno, pues un Cartagena que quiere resetear y que quiere empezar con nuevos propósitos este año 2026. Dame permiso para que hablemos de un hombre y de una figura que creo que en Cartagena se ha devaluado mucho en las últimas semanas, pero para mí sigue teniendo el mismo valor que al principio de temporada. Y hablo de Javi Rey. ¿Qué opinas? Sí, a ver, yo creo que cualquier aficionado del Cartagena, me parece a mí que en el mes de julio y el mes de agosto, antes de que empezara la competición, hubiera firmado estar en esta jornada, en la jornada 17 o la 18 que se va a disputar, en la posición que está el Cartagena, rozando el playoff, habiendo estado casi toda la temporada en puestos de promoción. Creo que es el gran culpable tanto de las cosas buenas como de las cosas malas del equipo. Lo elogiamos mucho al principio de la temporada por cómo logró con una plantilla absolutamente nueva hacer un equipo, conseguir un bloque, que no se notara que todo eran piezas nuevas. Creo que eso fue mérito absoluto de Javi Rey. Y luego también es cierto que hemos visto un equipo que se le ha ido cayendo según ha ido avanzando la temporada. Eso creo que también es un hecho y que él también es consciente, ¿no? Me imagino que habrá tenido que reflexionar, que habrá aprovechado estas semanas pues bueno, para refrescar también, para tener ideas. Y yo desde luego otra cosa sí que tengo que decir de Javi Rey, que es un enfermo del fútbol, que es una persona que vive, yo creo que 24/7 pensando en el verde y en la pelotita y demás. Así que bueno, yo creo que confío en que este 2026 las cosas vayan a ser más parecidas al arranque de temporada que a este último tramo antes de la Navidad. Bueno, esto por un lado. Yo evidentemente me pasa como tú, y creo que es una figura que hay que tener en cuenta, que hay que ensamblar. Y fíjate, Victorio, me parece que leía en estas últimas semanas que es el entrenador que en el 2025 entre la Ponferradina y el Cartagena había sumado más puntos de toda la primera federación. O sea, que ojo, que los números de Javi Rey, tanto en Ponferrada como en Cartagena, pese a ese último tramo que no ha sido bueno, han sido espectaculares. O sea, el mejor técnico, sin conseguir el ascenso, es verdad, el año pasado se quedó muy cerquita con la Ponferradina, pero el técnico que más puntos ha sumado en 2025 en la categoría, entre los dos grupos. Pero a mí, en cualquier caso, lo que me gusta de él es que ha sabido liderar un proyecto, para bien o para mal, y que mira dónde está. Y a principio de temporada dijo, va a haber 12, 13 equipos así, van a haber muchas dudas. Mira Echeverría, ¿dónde está él? Y hasta dónde llegó el equipo de Echeverría, que durmió colista. Por eso te digo que creo que las notas se ponen en junio y que en cualquier caso, pase lo que pase, ha logrado salvar una catástrofe deportiva en Cartagena, Javi Rey, haciendo un proyecto con el valor que ha hecho y con los mimbres que tenía, que no eran muchos. Y luego me queda un par de minutos, perdona compañero, para hablar de nombres propios, concretamente de posiciones en el mercado que crees o qué información tienes sobre que tiene que reforzar el Cartagena. A ver, en cuanto a posiciones, creo que todo más o menos lo tenemos claro, y así nos lo dicen también desde esta nueva gestión deportiva que tiene que entrar y que tiene que empezar ya a tomar decisiones. La idea es traer cuatro jugadores. Creo que más o menos la idea es uno por posición, un delantero centro, un jugador de segunda línea, un extremo, un pivote y un central. Creo que son las 4 posiciones que el Cartagena tiene ahora mismo en la agenda, cada una con sus ciertos matices y diferentes características, pero son las 4 posiciones que el Cartagena está mirando. Seguramente la del delantero centro sea la más complicada de
todas por las condiciones de la posición, porque además suele pagarse caro el gol, y a estas alturas de la temporada pues encontrar un delantero centro que pueda salir o que pueda estar libre, está sin ritmo, es complicado. La de un extremo, que yo creo que también está siendo una de las asignaturas pendientes de este Cartagena, porque tiene varios jugadores en esa posición, pero salvo Kevin Sánchez creo que ninguno está terminando de dar el nivel. Calderón algún rato, pero hay jugadores pues como Nacho Sánchez, por ejemplo, que creo que está muy lejos de ser un jugador que el año pasado estaba en el fútbol profesional. Es verdad que no jugando demasiado en Ferrol. Ander Martín para mí tiene que dar más. Diego Gómez no termina de explotar. Creo que es una posición que hay que reforzar. Creo que es una posición, y eso lo tienen claro, y es una de las prioridades. Han sonado nombres como el de Andy Escudero del Ceuta. Y bueno, un centro del campo creo que también hacía falta, porque no tiene un jugador de ese perfil el Cartagena en plantilla. Podría serlo en cierto modo Fidalgo, pero yo creo que no termina de serlo como tal, pero sí que un pivote pues más musculoso, más rocoso para esa zona del centro del campo, y un central, que yo creo que para mí, fíjate, es la posición, que es una posición que hay que reforzar sí o sí por número de efectivos, pero yo creo que es una posición en la que el Cartagena debería apostar por tener algo más de fondo de armario y no por una posición tan prioritaria o tirar tanto la casa por la ventana para traer un jugador que pueda ser titular. Yo en ese aspecto creo que con Imanol Vaz, que para mí es de los mejores de la temporada del Cartagena, Fran Vélez si está bien, o Rubén Serrano, a Fidalgo lo vimos también ante el Valencia y lo hizo genial en esa posición. Creo que tiene fondo de armario, pero habría que traer algo más pues para completar por la lesión de Marco Carrascal. Yo creo que en ese caso un sub-23 sería lo que el Cartagena podría traer para esa posición, pero claro, si vienen 4 jugadores, a lo mejor no tienen que salir 4 si alguno es sub-23, pero si vienen 4 tendrán que salir por lo menos 3 jugadores, ¿no?, de la plantilla albinegra, que ahí también creo que va a estar un poco el kit de la cuestión. Total. Querido, un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo, hasta luego. Gracias, chao, chao. Y en clave breve tenemos que repasar la vuelta del fútbol en la segunda federación, porque evidentemente todos los equipos de la región de Murcia juegan el domingo en ese grupo cuarto. Vamos a arrancar con el derbi que tenemos en la condomina. UCAM Águilas, partidazo de dos conjuntos que están arriba. Segundo contra primero, 4 puntos de diferencia y con el mismo objetivo para ambos. El primer puesto, eso sí, Adrián Hernández quiere asaltar la condomina. Por su parte, para los de Germán Crespo, aunque ganaron el amistoso benéfico, lo cierto es que se despidieron el año perdiendo en casa ante la Unión. Así que van a incidir mucho en el resultado de ese partido. Domingo a las 12, insisto, misma hora que el siguiente, el Deportiva Minera Puente Genil, en el Ángel Celdrán, que acoge a los cordobeses, aunque después de sacar la Deportiva Minera tan solo un punto de los últimos 6, los de Checa tienen que volver a la senda de la victoria para no descolgarse de la zona de arriba. 4:30 de la tarde, el Yeclano recibe al Antoniano, un conjunto del altiplano que venció al malagueño para cerrar 2025 y que eso sí, el Antoniano, el conjunto sevillano, también ha demostrado su potencial. Así que se antoja muy igualado y cierra nuestra jornada, insisto, el domingo a las 6 de la tarde, el Lorca Deportiva Almería B. Un punto de 9 del Lorca Deportiva, que ha caído de esa dinámica de 10 que tenía anteriormente, de una Almería B que con José María Salmerón ha vuelto a competir desde su llegada. Recordamos la tabla: líder Águilas 32, 28 UCAM segunda posición, los mismos que la Unión tercero. Sexta posición Lorca Deportiva 25, Yeclano octavo con 24, fíjense lo igualado que está todo, y Deportiva Minera zona media 22. Grupo 13, tercera federación. Por otro lado, también vuelve el fútbol mañana con el Águilas B Mazarrón y el resto para el domingo. Minerva Marítimo, Olímpico de Totana Caravaca, Pulpileño El Palmar, Real Murcia Imperial Santa Cruz, Yeclano B Molinense, Cartagena B Santomera, Muleño UCAM B, Bala Azul Cieza. Y recuerdo que la tabla sigue primero el Cieza, 6 puntos por encima del segundo, que es el Imperial. Playoff también para Totana, Molinense y Santa Cruz. Y en descenso, Minerva, Muleño y Yeclano B. 3 de la tarde, 50 minutos. A la vuelta, Polideportivo. 3 de la tarde, 53 minutos, aquí seguimos, Ser Deportivo Región de Murcia, tramo final. Antes de hablar de baloncesto, me van a permitir que este fin de semana nos centremos en el fútbol sala, porque tenemos Supercopa. No hay competición doméstica, sino un trofeo con el vigente campeón en Mallorca, Alejandro. Pues sí, Jimmy, que quiere su tercera Supercopa, además de manera consecutiva. Es un título que trae muy buen recuerdo a los meloneros, porque fue el primero que levantaron allá por enero de 2024 y quieren conseguir el tercero, quieren seguir siendo campeones. Los cartageneros que han partido hoy rumbo a Palma, allí se van a medir mañana a las 4:15
enfrentando a Peñíscola, el campeón de la Copa de España, que es verdad que este año está un poquito por debajo del nivel, se le fueron piezas importantes el pasado curso, y esperando en la final quieren verse con Palma, el equipo local, o con Movistar Inter. Así que posibilidades de título para Jimby Cartagena, primero de la temporada. Hablaba Tomás, el cierre de Jimby antes de salir de este 2025 y de cómo esperan superarlo en 2026. Más de lo que esperábamos al principio de temporada, porque claro que queremos todo, pero realizar es muy difícil, y a ver el 2026 planteamos más todavía. Queremos ir a por todo, tenemos muchas opciones, pero también sabemos de lo difícil que es eso. Entonces, foco total este partido de mañana con el Peñíscola, conseguir el pase a la final, que es lo principal, lo más importante ahora mismo. Bueno, pues busca una nueva final de Jimby Cartagena, como decimos, con Palma o con Inter, si supera a los peñíscolanos, a los que ya se han medido, ya eliminaron de Copa del Rey, y a los que se medirán también en esa más adelante, como decimos, en esta Supercopa. Gracias, compañero. Buen fin de semana. El Pozo Murcia, por su parte, juega martes, día 6, contra Santa Coloma en el Palacio. Ahora sí, baloncesto. UCAM Murcia viaja hoy hacia las islas. Se mide mañana Gran Canaria con la intención de seguir con la excelencia de este inicio de ACB. Las claves para Sito Alonso. Pues sí, Jimby, que quiere su tercera... No, este es Alejandro, las claves de Sito Alonso para el partido contra Gran Canaria. Lo tenemos. Creo que tener un control de las situaciones del juego con diferentes aspectos que ellos dominan, ¿no? Pues el poste bajo de algunos jugadores, el pop, ¿no? La individualidad que tienen en jugadores exteriores que les hace muy peligrosos e imprevisibles en muchos momentos, y luego nosotros el tener claro lo que tenemos que jugar en cada momento, pero sobre todo buscando nuestras mejores opciones en cada acción del ataque, jugar cada acción del sistema perfecta para poder ejecutar nuestro juego bien, ¿no? Es evidentemente Lucán el segundo mejor visitante de la ACB, solo ha perdido un partido como visitante precisamente, insisto, en Tenerife, o sea que es un rival muy a tener en cuenta y que merece la pena que destaquemos y que sobre todo el público de Murcia disfrute, pero desde el principio de temporada, desde que le ganó a Baskonia en el Palau al Barça, etcétera, o sea que es un rival que tiene muy buen nivel y que prácticamente a falta de 4 jornadas tiene casi lista su presencia ya en la Copa del Rey, porque el octavo clasificado, Baskonia, lleva 12 partidos, es decir, una jornada menos que Lucán, pero está con 7 victorias, es decir, necesita conseguir 3 victorias al menos para igualar, siempre y cuando UCAM Murcia no gane, y no creo que Barça, Unicaja, Juventud y Baskonia, que están con 8 los 3 primeros, y con Baskonia, insisto, con 7, lo ganen todo. Lo ganen todos, quiero decir. Así que UCAM Murcia, que le queda Gran Canaria, que le queda Bilbao fuera el día 10, que tiene también 5-7 en el average, y que luego tiene Zaragoza 4-7 en el average, es decir, zona media-baja de la categoría. El día 18 en casa en el Palacio, y va a cerrar la primera vuelta contra Unicaja 25 de enero en Málaga. Yo creo que con 1 o 2 partidos, que no sería raro conseguir, siempre y cuando además pueda ganar hoy, pues tendría su billete para estar en la Copa del Rey en Valencia en el próximo mes de febrero. Ya saben que tiene la del partido a partido en el UCAM Murcia, les está saliendo. Vaya si les está saliendo. En primera, FFLKS Seguros Cartagena juega ante Fuenlabrada domingo a las 4 en el Palacio. Está 2-11 el equipo albinegro, que lleva la peor racha de la categoría, y Fuenlabrada, que está 5-7. Así que puede dar la sorpresa para salir del descenso el equipo albinegro contra los madrileños. Y ojo, porque en femenino estamos también pendientes de Liga Femenina Andesa, donde Zona Global Jairis juega el domingo en Alcantarilla. Las chicas de Bernat Canut, ya con Laura Gil, se miden a Leganés. Dirán ustedes, partido domingo a las 12 del mediodía, partido más. No, damas y caballeros, señoras y señores, momento clave porque ambos son equipos de playoff. Séptimo, Zona Global Jairis con una diferencia de 7-6. Octavo, Leganés con una diferencia de 6-7. Así que fíjense, lo más aún, quedan 2 partidos para conseguir o para cerrar, insisto, la liga regular, y por tanto para ver quién se clasifica a la Copa de la Reina, este y otro, y por tanto es vital ganar para asegurar una plaza en esa Copa de la Reina, donde el equipo de Alcantarilla son las vigentes campeonas a nivel nacional. Damas y caballeros, ya lo saben, aquí hemos estado de vuelta en este 2 de enero. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, a los que siguen de vacaciones, los mensajes que hemos tenido. Mi cariñoso entrada de año para todos, que se porten bien, que sean buenos, que disfruten con deporte y también siempre con la radio, en todos sus ámbitos, formas y sentidos. No deja de crecer, la gente no deja de disfrutarla y a nosotros nos alegra
que tengáis un ratito para escuchar este Ser Deportivo y os pongáis a la actualidad de los principales equipos de la región de Murcia. También en 2026, así que ya lo saben, disfruten, quiéranse mucho y como dicen, ya saben, por los que ahora animan desde arriba, pero sobre todo, lo más importante, por tener salud y disfrutar del deporte, que es la cosa menos importante de lo más importante. Chao, chao.